Pero yo sí les dije a mis papás, quiero estudiar artes plásticas, ¿no? Pero yo no me acuerdo de eso, de haberles dicho eso. Porque luego pues me hicieron todo un coco wash así de, no, estudia ingeniería industrial, tú eres muy bueno con las matemáticas, vas, ¿no? Y entonces estuve un semestre, pero sí yo estaba en conflicto y aparte ahí tuve mi primer amor, ¿no? O sea, ahí me enamoré y fue mi primer amor y no sé qué. Y también otro conflicto, ¿En ¿no? dónde? Yo, digo, conocía ciertas técnicas, digo, dibujo a lápiz, dibujo con, ¿cómo se llama? Con pasteles, Acuarela. acuarela algo. Digo, no la manejaba bien, pero pintaba con acuarela. Esa me gustaba mucho, como que era lo más cercano, bueno, era la pintura, pero la acuarela se considera un poco como dibujo, ¿no? Por no mucho, pero pues al final es caro, ¿no? Entonces mejor buscar la manera de sí tener el dinero para pagar más a una persona más profesional, ¿no? Entonces sí tenemos que aprender a que no a ser solitarios en eso, ¿no? O sea, como tener equipos Claro. de personas, porque pues lo que... Especialistas en eso. Ajá, o sea, lo que puedes lograr solo, pues es una cosita. Lo que puedes lograr con un equipo, pues es muchísimo más grande, ¿no? Bienvenido a Hablemos Franco. Hoy nos acompaña un creador de arte plástico visual, Elías Zacarías, quien es licenciado en diseño interactivo por la Universidad Iberoamericana. Elías ha sido consciente de que no puede limitarse a la creación artística, por lo que cuenta con un posgrado en marketing digital y redes sociales y se ha involucrado activamente en la dirección y gestión de espacios públicos del arte como el Centro Cultural Minero y la Galería ARM. Nuestro invitado cuenta con más de 40 exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e internacional en ciudades como Nueva York, Berlín, Medellín, Bogotá, Madrid y Milán. Ha sido parte en 3 ocasiones del catálogo de subasta Morton. Elías define su obra abstracta como construcción y desconstrucción de imágenes, una temática cinética y cíclica donde representa movimiento energético y mandalas, simbología de los animales y utiliza desde las técnicas clásicas como veladuras y espátula hasta robots. Quédate con Elías y Francisco Villagrán en esta interesante historia. No olvides darle like, suscribirte y compartir el canal. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos Franco, a un capítulo más de estas tradicionales charlas que han tenido muy buena aceptación. Muchas gracias por seguir el canal, no le olviden darle clic y compartirlo. En esta ocasión tenemos a Elías Zacarías y como trato de hacer un poco variados los invitados, ahora nos tocó tener a un artista plástico, un pintor que tengo también me precio de su reciente y muy fichada amistad. Ahorita, hace poquito en Open Minder. Elías, muchas gracias por venir. Bienvenido a este espacio en donde pues, vamos a hablar de ti, de tus retos, de tus logros y también de tus adversidades. Gracias por venir a abrirte y pues bueno, pues vamos a darle. Quisiera platicar contigo me causa mucha curiosidad cómo es la vida de un artista, porque en este país en donde las artes plásticas, la cultura de pronto está como en la prioridad número 45 del Estado y de la sociedad, se convierte en difícil, ¿no? Platícame un poco, antes de entrar a ese tema, de tu vida, de tu infancia, cuál es tu origen, o sea, tu familia nuclear, ¿cómo es? Pues, bueno, yo soy de aquí, de México, y pues desde chiquito he tenido esta curiosidad por el arte. Mis papás tenían una agencia de publicidad, entonces era chistoso porque, bueno, mi mamá era como la parte lógica, mi papá era un poco más la parte creativa, ventas y organizar los eventos, ¿no? Trabajaban para Avon, para MetLife, para diferentes empresas, pero hacían eventos, o sea, era como comunicación interna, ¿no? O sea, eran eventos para los vendedores, hace cuenta, y todo este rollo de... Ajá, eran corporativos, y entonces pues tenía esta cercanía con algo creativo, ¿no? Pero desde muy chico, pues yo tengo, pues sí, esta curiosidad, ¿no? Igual a mi abuela le gustaba mucho pintar. Justo, bueno, ahora ya más grande empecé a ver como el tipo de trazo que tenía mi abuela. Ella siento que estaba muy influenciada por Leonora Carrington. Porque sí, o sea, tenía un tipo de dibujo muy peculiar mi abuela, de parte de mi papá justo. Y también de parte de mi papá, pues vienen de una familia de películas, ¿no? Del cine, que es Mauricio Garcés, Capulina.
Todas Tu estas abuela era productor de cine, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues yo creo que de todo eso, pues traigo en la sangre, ¿no? La creatividad y todo, ¿no? Y yo desde muy chico, pues recuerdo que todo el tiempo estaba dibujando, ¿no? O sea, otra cosa que también me ha hecho hacerme consciente de esta parte de por qué me gusta el arte es porque dibujaba muchos dinosaurios de chiquito y mi mamá los pegaba en su cuarto, entonces para mí era así como wow, ¿no? Yo creo que pues toda esa combinación de factores es lo que pues me ha hecho ir por el camino del artista, ¿no? Sí. Bueno, pues es que tu mamá, con quien tuve el placer de platicar, una dama en todos los sentidos, nada más de escuchar su voz, me causó una muy buena sensación y una muy buena impresión. Me decía que tu abuela, incluso, tú hacías de niño figuritas de barro, ¿no? Y ya se secaban, pero las hacías para tener 5 o 6 años muy bien. Y decía tu abuela, este niño va a ser escultor, va a ser artista. Entonces realmente no es un tema nada más de pintar dinosaurios o hacer trazos, sino que también traes ahí el tema de, pues, de crear arte, ¿no? Y que no sé qué hacías, pues seguramente también hacías dinosaurios, carritos, pero con un trazo, con una construcción mucho más elevada que a lo mejor un niño ordinario que no tiene esas habilidades. ¿También te gusta la escultura o por qué Sí, no te...? sí, totalmente me gusta. Digo, no he explorado mucho de chiquito, sí, como te contó mamá, eso era con mi otra abuela en casa de mis abuelos, había un jardín grande que pues había pues, tierra, ¿no? Entonces yo me ponía a hacer con la tierra esculturas y yo creo que todo esto viene soy muy observador, ¿no? Y dentro de ser muy observador siempre he sido, pues sí, muy curioso, muy como científico, ¿no? O sea, me gusta, por ejemplo, en ese jardín habían muchas hormigas. Yo me quedaba horas viéndolas, les ponía comida. Ya más grande luego les echaba agua y entonces salían, ¿no? Entonces ya veía que salían con pues las hormigas bebés, que ahorita se me fue el nombre, Con los huevos. las larvas, sí, Las larvas. ¿no? Y los huevos, y luego las hormigas reina, y entonces me ponía a leer de eso, ¿no? Y, o sea, siempre he sido como muy, muy curioso, y entonces me clavo en una cosa y leo, y veo, y investigo, o sea, me obsesiono mucho, ¿no? Entonces yo creo que, pues, eso es como el arte tiene mucho de eso, ¿no? Como esa obsesión de generar perfección. Sí, yo siempre he creído que los grandes artistas, o los artistas en general, son unos grandes obsesivos Sí. de sus tareas. Y entonces se clavan mucho y luego por eso de pronto tienen vidas, a lo mejor no te estoy diciendo que tú lo seas, sino un tanto solitarias o abstractas, abstraídas más bien de la realidad o de la sociedad, porque son muy clavados en sus temas, un poco desaliñados porque no les interesa. Tal vez esa es como la concepción o el estereotipo que tenemos del artista, ¿no? En donde se obsesionan con sus cosas, pero son poco incluso, digamos que normales, por así decirlo, en otras actividades, porque ellos están en su mundo. No sé si a ti te pase eso o hayas tenido que lidiar con eso, porque pues también en la escuela pues algún tipo de bullying o tienes ciertas habilidades y en las otras materias pues tenías complicaciones, no sé. Pues en general en la escuela nunca, bueno, me costaba mucho la ortografía, eso sí, es algo que nunca he entendido, ¿no? Pero haz de cuenta, por la parte de las matemáticas, ahí sí tuve problemas hasta sexto de prepa y así, que fue integrales y todas estas cosas, como que esa parte como que ya nunca logré conectar. Pero ya también era por un tema, siento que ya no estaba tan interesado en esas materias, no sé, como que ya estaba en otras cosas, siento, ¿no? Pero no, o sea, generalmente, o sea, no era de que tenía malas calificaciones ni nada, o sea, sí me gustaba concentrarme en la escuela, pero sí esta parte que dices como desaliñada y así, o sea, yo iba en una escuela un poco tradicional en muchos sentidos, ¿no? ¿Cuál? Que el Green Hill se llama. Sí, sí. Y entonces era de siempre estar peinadito bien y todo. Yo quería tener el pelo largo o ponerme un arete o quería como, o sea, como que explorar más allá, ¿no? O sea, tenía así una cierta rebeldía y
Hasta eso también luego como que, por ejemplo, en primaria le caía bien a la directora porque ella como que a todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Pero yo sí como que la cuestionaba. Entonces como que eso decía, por lo menos se atreve, ¿no? No sé, siento, ¿no? Entonces le caía bien, este... Y sí, o sea, siempre, yo creo que lo que pasa con el artista es que pues se cuestiona y se atreve a ver más allá, ¿no? O sea, dice, a ver, no me voy a quedar con esto, voy a ver más y más y más y más, ¿no? Porque es como esa hambre de querer tener más conocimiento o tal vez también esa percepción de ver más cosas, ¿no? De atreverse a ver más cosas y hacer más cosas, ¿no? Y pues digo, la misma carrera pues tiene eso, ¿no? O sea, como hablabas al principio, o sea, de que pues es tal vez difícil, ¿no? O sea, porque pues digo, por ser un estereotipo es difícil porque así lo perciben, por ejemplo, hablaste con mamá, pues dice, no, esto no, te vas a morir de hambre, ¿no? Ella me dijo que eras en realidad buen estudiante, siempre fuiste en el Green Hills, pero sí tuviste una experiencia del primer año de prepa, creo que lo hiciste en Estados Unidos. Y ella al menos me dijo que no la pasaste tan bien. Platícame de esa etapa de tu vida, ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, creo que estabas en in the middle of nowhere, ahí entonces pues de pronto hay una introspección, ¿no? Sí. De qué pasaba ahí. Pues sí fue un momento bien raro, digo, estás creciendo, ¿no? Como chavo y yo era un poco, ¿cómo se llama? No era tan, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue, o sea, no me era tan fácil hablar con mucha gente. Extrovertido. ¿No? Ajá, era más introvertido. Y digo, es un país diferente, una cultura diferente. Y de hecho me mandaron justo al norte, ¿no? Cerca de Boston, porque en el sur decían que había mucho racismo, ¿no? Pero yo sentí mucho racismo ahí, ¿no? O sea, bueno, no sé si era eso o fue mi percepción, pero haz de cuenta que yo hablaba con un norteamericano, ¿no? Y le decía, oye, ¿qué onda? Y le platicaba algo y le hacía preguntas y me contestaba en seco, ¿no? O sea, no me seguía la plática. Digo, yo sé que son más, muy cortado. Ajá, son más fríos y todo. Creo que vas aprendiendo, ¿no? A ver, ¿no? Pero sí, como que eso, entonces me acabé llevando con los latinos, ¿no? Y pues sí estaba en una escuela pública, entonces por ejemplo también estaba en clases y yo los veía como pues más inmaduros a los chavos, ¿no? Agarraban, había libros, ¿no? Y los aventaban por la ventana y como que hacían cosas que yo decía, ¿para qué haces eso, no? O Son tonterías. Ajá, y yo decía, ¿para qué haces eso? O sea, te están regalando libros, o sea, no, o sea, como, sí, no sé, raro, o sea, y como que sí, sí los veía como que pensaban muy diferente. Entonces me costó mucho trabajo integrarme. Y yo vivía con una familia, entonces era la mamá y el hijo. Y con el hijo me llevaba mucho, la verdad. Pero pues era como mi único amigo, ¿no? Y muchas veces traté de tener otros amigos, pero pues como que nada se concretaba, ¿no? O sea, fíjate las expectativas que tenías. Y voy a Estados Unidos, va a pasar un año bárbaro, Sí. Voy a conocer gente, voy hasta mejorar el idioma, el inglés, que seguramente ya lo hablabas, pero de repente te terminas llevando con los hispanohablantes Sí, exacto. con los hijos de mexicanos o de latinoamericanos que están por allá. Sí. Y las expectativas esas de, ¿y esto es Estados Unidos? Tanto esfuerzo para llegar aquí, ¿y esto es Estados Unidos? Sí. ¿Te frustró eso o te decepcionó? Pues sí, o sea, uno dice, no, aquí, digo, yo estaba chavo, ¿no? Entonces decía, aquí voy a ligarme unas chavas y no sé qué, y todo el rollo, y sí, o sea, pues, y tenía ahí una clase justo de arte, me metí a una, y esa era la que realmente disfrutaba, pero también no la disfrutaba tanto porque como que me querían enseñar y yo ya sabía, entonces yo quería o sea, yo aquí en secundaria tuve una clase pues de esas que te dan como extra, pero la maestra me dejaba hacer lo que yo quisiera porque veía que yo ya estaba como otro nivel, ¿no? Y en esa clase pues también, así como que el maestro me quería como poner a hacer ejercicios que yo decía, no, yo no quiero, pero digo, esas dentro de lo que cabe sí la disfrutaba mucho, ¿no? O sea, como que era mi momento, así que más disfrutaba en el día.
Pero sí era como esa expectativa, te digo, de, ay, voy a ligar y no sé qué. Y luego llegan los inviernos. Ajá, no, y ahí el invierno sí fue así un buen, ¿no? Que yo al principio decía, ay, cómo no valoran esto, pero ya luego dices, no, ya, ya no quiero. Es que es demasiado, ¿no? Sí, un buen, o sea, Se no alarga sé, mucho. creo que hasta marzo estuvo, ¿no? Y nieve, o sea, y nevaba de que un buen, ¿no? Entonces, y digo, aparte también ahí me ponían más días de escuela. Entonces yo decía, no, ya no quiero, o sea, yo no estaba cómodo y yo decía, más días de escuela, pues no, no. Entonces sí fue una experiencia como dura, pero pues también aprendí mucho. También aprendí a ser más extrovertido, porque con el que yo vivía, él era hijo de una americana con un filipino. Entonces era como más apiñonado y así, y le encantaba a todas las niñas, ¿no? Entonces yo le decía, ay, esa chava está bien guapa. Ah, sí, ya me la ligué. Y así, entonces estuvo chistoso porque él como que me enseñó más de todo esto, ¿no? Y de hecho me dio un libro, ¿no? Mira, léete este libro. Y ahí también empecé a aprender más a leer, que había mucho conocimiento en los libros, ¿no? Entonces era un libro de cómo ligar y todo el rollo, ¿no? Entonces pues sí adquirí ciertos conocimientos, ¿no? Pero pues sí, Que los has aplicado acá, supongo. Sí, 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 o sea, digo, ahora leo mucho también por eso, ¿no? Porque ahí aprendí que leer, pues, es, importante. Aunque tuve una etapa en mi vida que dije, no, yo ya no voy a leer. Y digo, Es eso. que luego ya la vida se vuelve un poco aburrida. O Sí, sea, no hay mucho que hacer en realidad. exacto, Entonces exacto. es como estás en medio de la nada y pues lo que te queda son los libros. Entonces Sí, yo también tuve una experiencia ya unos meses y pues, me devoraba libros porque no había nada que hacer. sí, no hay nada que hacer. Y más con la nieve, pues tienes que estar encerrado, o sea, no hay. Exacto. Sí. Pero bueno, oye, y entonces regresas a México, terminas la prepa y empieza una de las decisiones más importantes, que tú ya tenías claro que querías ser pintor, artista, creativo, como le quieras llamar, y encuentras resistencias en tu propia familia, Sí, en tu mamá dice, bueno, sí, eso hazlo los fines de semana, pero tú tienes que estudiar. sí. ¿Y cómo fue esa parte de tu vida, la resistencia y al final que terminaste cediendo? Pues está bien chistoso porque yo no me acordaba de esto, pero yo sí les dije a mis papás, quiero estudiar artes plásticas, ¿no? Pero yo no me acuerdo de eso, de haberles dicho eso. Porque luego pues me hicieron todo un coco wash así de, no, estudia ingeniería industrial, tú eres muy bueno con las matemáticas, vas, ¿no? Y entonces estuve un semestre, pero sí yo estaba en conflicto y aparte ahí tuve mi primer amor, ¿no? O sea, ahí me enamoré y fue mi primer amor y no sé qué. Y ¿En dónde? también otro conflicto, ¿En ¿no? dónde? En la Ibero, ¿no? En Liberos estuve, ajá. Entonces, entro en ingeniería industrial, empiezo justo a tener esta relación, pero una relación muy tortuosa, muy de primer amor, no sé. Y me dicen, no, 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 a ver, prueba otro semestre, ¿no? Y como que ellos querían, ¿no? Que yo siguiera, porque yo ya tenía un amigo que estaba en diseño interactivo. Entonces, pues yo por ahí vi una salida, ¿no? Pero me decían, no, 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 a ver, y ya, pues el segundo semestre, pues definitivamente no, o sea, porque también lo que pasó es que yo entendía súper bien y todo, llegaba al examen, según yo hacía todo perfecto, y no, o sea, cometía errores, o sea, como que yo me saboteaba, ¿no? Porque pues sí, no estaba feliz, ¿no? Entonces luego, pues, me acabo cambiando a diseño interactivo, y un año antes de acabar la carrera de diseño interactivo digo, pero ¿de qué tengo miedo, no? Yo quiero ser artista. O sea, siempre me ha encantado, ¿no? Entonces, pues empiezo a aprovechar y me empiezo a meter a clases de oyente, a todo lo que podía, ¿no? Lo que fuera más relacionado al arte, ¿no? Entonces me empiezo a meter de oyente, entonces pues ya llevaba miles de materias, me la vivía todo el día en Ibero. Y eh, ahí en una de esas clases llega un día un artista vasco, se llama Gorka Larañaga, y él dice, oye, voy a dar un curso extracurricular, por si quieren. Era una clase de grabado. Y entonces yo me le acerqué y le dije, ah, sí, qué padre, no sé qué. Pero ahí justo también tuve como unas broncas que ya, o sea, como que pues nada más me pagaban la universidad mis papás, ¿no? Pero pues ya de ahí ya no tenían dinero, ¿no? Entonces pues él estaba vendiendo un curso y pues sí me interesaba, pero pues, pues no podía. Entonces yo me le acerqué y, oye, ¿y tú dónde pintas, no? Él, ah, no, pues yo pinto en mi casa, ¿no? Y
y tienes espacios, porque él le estaba platicando que por el Azteca y era como espacios grandes y era una galería también lo que tenía. Entonces yo luego le pregunto, oye, entonces tienes mucho espacio. Oye, ¿me puedo ir a pintar ahí contigo? ¿Te invitaste? Sí, Así porque en mi casa, pues, ay, ya manchaste el suelo, ay, no sé qué. Entonces siempre eran problemas, ¿no? Y entonces, pues sí, yo llegué y el Vasco, pues también, pues medio reservado, así como que se quedó este cuate, ¿qué onda, no? Me dijo, mira, voy a tener una exposición en mi casa, ven, ¿no? Y él me cuenta que él pensaba que yo no iba a ir, y fui. Entonces yo empecé a ir y ahí me la empecé a vivir en su galería. Y Y por lo menos llevabas una cerveza y unos tacos, o eras de un gorrón. No, lo que hacía es que yo pues tenía como un puestito que vendía gráfica y vendía fanzines, que son como unos libritos ahí, bueno, unas revistitas, chiquitas como hechas a mano y pues stickers, varias cositas, y yo me ponía a vender. O sea, yo le ayudaba, entonces él empezó a ver que como que yo le ayudaba, yo iba, le ayudaba a montar, o sea, como que empecé a ayudarle, Claro, ¿no? fue una asociación Ajá. que les beneficiaba a los dos. Sí, o A sea, ti, él te daba un espacio y tú le dabas pues, trabajo gratis, ¿no? sí. Le ayudabas. Sí, que yo no, digo, yo ni me daba cuenta de eso, ¿no? Digo, a mí también estaba al lado de mí la barra, ¿no? Entonces yo ahí me la pasaba bien vendiendo, me echaba mi traguito y estaba ahí como, pues sí, me la pasaba bien, ¿no? Y entonces él como que empezó a ver eso y él me dijo, oye, pues vente al curso al extracurricular, ¿no? Y él me empezó a jalar, él me empezó a enseñar, usa este pincel, o sea, como que él pues sí, me enseñó bien a cómo, pues sí, usar ciertos materiales, ¿no? Porque pues yo los usaba como podía, ¿no? O sea, yo pintaba con el pincel que fuera y así, ¿no? Entonces, pues ahí fue en donde él, pues, empezó a ser mi mentor, ¿no? Y pues sí, de él aprendí eso, aprendí de gestión cultural, o sea, aprendí diferentes cosas, ¿no? Y pues sí, por ahí fue el acercamiento, pues, Pero él, o sea, estudias diseño interactivo. Ajá, No, la verdad es que no alcanzo a entender qué tanto puede abarcar o en qué consiste el diseño interactivo. Alguna idea me doy, pero ya la técnica para pintar, pues hay muchas, ¿no? sí. Hay al óleo, hay distintos pinceles, distintas técnicas. ¿Cuál es tu técnica? ¿O él te la enseñó? ¿O ahí fue donde empezaste a tener un contacto mucho más directo con la pintura? Pues fue más directo, o sea, sí, porque, o sea, bueno, en la Ibero justo, pues como te digo, empecé a entrar de oyente a diferentes clases. Yo, digo, conocía ciertas técnicas, digo, dibujo a lápiz, dibujo ¿cómo se llama? Con pasteles, Acuarela. acuarela algo. Digo, no la manejaba bien, pero pintaba con acuarela, esa me gustaba mucho, como que era lo más cercano, bueno, era la pintura, pero la acuarela se considera un poco como dibujo, ¿no? Porque sí no dura tantos años y es diferente. Pero bueno, en la Ibero tengo una clase de pintura, ya con óleo. Y ahí fue cuando ya empecé a entender cómo se usa el óleo. Ok. Y ya luego Gorka, es el que me enseña pues este pincel y... Él pinta con óleo y tú también. Ajá. Bueno, yo hago técnica mixta o con óleo nada más. Técnica mixta es empezar, bueno, básicamente lo que hago es que empiezo con acrílicos y luego paso al óleo, porque el acrílico se seca rápido, entonces rápido hago como el fondo, haz de cuenta, y ya luego entro con óleos, porque el óleo pues se tarda mucho en secarse y entonces son muchas capas, ¿no? Porque a veces lo que hago es pinto veladuras, es como que haces capitas chiquitas y vas metiendo una encima de otra, ¿no? O a veces no hago veladuras, pero sí el óleo se tarda en secarse, ¿no? Entonces, pues vamos a decir que ahí es cuando empiezo a entrar ya las técnicas para, pues, manejarlas bien, ¿no? Ok, y ahí empiezas, digamos, ya tu profesionalización de lo que a ti te gustaba un poco más como hobby, ¿no? Sí. Tenías una carrera. Me llama la atención que también me dijiste, bueno, dices que este pintor vasco no solamente te enseñó ciertas técnicas, sino además de gestión. Y eso me llama mucho la atención y te quiero preguntar que me platiques de eso, porque puedes tener un talento enorme para pintar cosas padrísimas, pero
uno tiene, o bueno, tú como los artistas tienen que gestionarse a sí mismos para que, bueno, también darse a conocer, tener un marketing, un público, vender, porque pues a ver, si no terminas como Van Gogh, en donde tienes ahí todas tus obras de arte y se vuelven famosas, pero post-mortem. Sí. Así tienes, y para vivir de esto tienes que tener un montón de conexiones con galerías, con personajes, irte metiendo en un mundo muy pequeño, pero muy competitivo, muy competido y también muy complicado de que haya recursos, ¿no? Sí. Platícame un poco de eso, cómo has tenido que ir evolucionando en esa parte. Porque Pues sí, justo, bueno, el tema de gestión cultural es más como justo cómo montar una exposición, cómo hacer la curaduría, eh, sí, o sea, todo el tema alrededor de una exposición, ¿no? Y él como tenía su galería ahí, pues él hacía exposiciones. Entonces, pues yo le ayudaba a colgar, de ahí empecé a entender un poco de la curaduría, de, de cómo montar, de pues cómo, qué elementos lleva una exposición, ¿no? El cóctel, ya sabes, o sea, las invitaciones, toda esta parte, ¿no? Entonces de ahí sí me quedé un poco con eso, porque yo luego también hice algo de gestión cultural, aunque ya luego me di cuenta que o gestionaba eventos culturales o era artista, ¿no? Pero por otra parte, esto que mencionas es muy importante, ¿no? El networking en el arte, y creo que en todos los negocios, ¿no? O sea, porque el arte, pues digo, también es un negocio. Eh, Hay esta frase que dice, your network is your network, ¿no? Net worth. Entonces, justo, o sea, hacer conexiones para pues, tener gente que pues sí te compre o sí tenga la capacidad de comprarte y todo esto, pues sí ha sido una gran parte también de mi trabajo, ¿no? Y el marketing, ahí es en donde sí entra la parte de lo que estudié, que es diseño interactivo, ¿no? Ahorita que hablabas de, pues, ¿qué es eso de diseño interactivo? O sea, tiene que ver mucho con diseño web, modelado 3D, pues con todas estas partes digitales como de diseño, ¿no? O sea, tiene muchas ramas. Y era una carrera muy nueva, entonces pues como que no estaba definido, entonces vi de todo un poquito, ¿no? Pero dentro de eso pues aprendí de programación y todo esto. Y a la par como que estaba el mundo de las redes sociales pues creciendo y empezando ya más como plataformas, pues sí, de publicidad, o sea, como que recién Facebook estaba llegando a México, todo el rollo. Pero pues al aprender de programación y de páginas web vas entendiendo cómo funcionan los algoritmos. Entonces ahí es en donde empiezo a entrar en redes sociales. Y he hecho como ese trabajo de marketing y de networking, o sea, a la par, porque pues digo, de ahí nos conocemos, ¿no? De sí, sí. Open Minder. Claro, en un espacio en donde es meramente networking, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero además que encontraste un gran espacio porque ahí estaban no sé si todavía estén ahorita tus pinturas y te vuelves pues el showman por lo menos de algunos eventos, algunas tareas, pero ahí te conocí. O sea, ahí esa es la riqueza de networking, ¿no? Sí. Entonces, pero ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿A este tema de gestión o de tu propia obra o a tu obra? Pues tengo como, sí lo tengo ahorita como en dos partes. Trabajo en la mañana todo el tema de redes sociales y así. Y ya a partir como de la 1 de la tarde pinto. Y luego, digo ahorita porque ya tengo mi estudio y mi estudio lo tengo en unas oficinas y cierra a las 9, ¿no? Pero pues yo luego me iba de seguido como hasta la 1 de la mañana, ¿no? Entonces ya cuando regreso después de las 9, pues otra vez entro a algo de redes sociales. Digo, aunque todo el día estoy, pues subo una historia o algo, ¿no? Pero sí le dedico un rato y un rato a las dos partes, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ¿cuántas pinturas, cuántas obras realizas al mes? O no sé, es que desconozco si haces una o haces 20, es que no lo sé qué tan prolífico se hace y qué tanto te pidan, como sé tan poco de estos temas, Sí. necesitas crear exposiciones, no sé cómo es la Pues, mira, generalmente es que lo hago como por etapas. Cuando sé que voy a tener una exposición, me pongo a producir. Entonces, haz de cuenta,
te puedo decir, ahorita al mes pues empiezo a producir varias obras, o sea, no sé, vamos a decir, ¿qué será? Por ahí unas 10, vamos a decir. Pero las voy trabajando, pero no es de que las vaya a concretar en el mes, ¿no? O sea, Claro. ya cuando de ¿Y repente... haces una a la vez? ¿O No, puedes tener 10? hago un circuito, o sea, un circuito de varios cuadros. Sí, no estoy en una. Estoy en varios cuadros. Unos son pensados, otros no. O sea, otros son empiezo a manchar y de ahí a ver qué va saliendo. ¿Y te haces por encargo? O sea, puede Sí, llegar una también. persona de las que nos escucha y dices, oye, tengo ganas de que me pintes esto, tengo esta idea, bla, bla, bla. Sí. Digo, generalmente ahí, o sea, me dicen, ay, quiero esto, pero, o sea, como que es, por decir, hago muchos animales, ¿no? Entonces, quiero un caballo. Ah, bueno. Que es la figura más difícil de hacer, ¿no? Uno de los animales más difíciles de Sí, hacer. no sabía. Digo, yo algo que me concentré fueron las manos, eso sí fue algo que me obsesioné por hacerlas súper bien, ¿no? Las manos de las personas. Ajá, las manos es algo. No, es que la figura del caballo o te puede quedar con una cabezota, con un cuerpo, con un cuello sí. muy largo. Creo que sí es muy difícil hacerlo. No sabía ese dato. Bueno, está. Digo, y sí he dibujado. ¿Pero por qué dibujas tantos animales? Mi papá, bueno, yo creo que eso viene porque mi papá era veterinario de lo que estudió y toda la vida, digo, él no se dedicaba a eso, tenía un criadero de perros, eso sí, porque le gustaba mucho la genética y así, y pues de ahí yo creo que viene todo este rollo con los animales, la obsesión. Y digo, siempre me llamaron mucho la atención, o sea, se me hacen increíbles, ¿no? O sea, y ahora pues yo ya los veo como maestros, o sea, como que los vemos como que, ay, sí, son bestias, ¿no? Pero no, yo lo veo como que son, pues realmente son entes que tienen una sabiduría, pues cañón, o sea, son como, ¿Qué has dibujado? Yo vi un lobo que me gustó mucho. ajá, lobo, me gustan más creo que los carnívoros porque son muy, como esa agresividad que tienen, así como, pero pues toros, lobo, águilas, halcón, búhos. Y cada animal representa una cosa, ¿no? Sí, En determinadas culturas, civilizaciones religiosas. ¿Y te has documentado eso? sí. O sea, justo, bueno, tuve una etapa que me clavé mucho como justo con culturas ancestrales. O sea, tanto de aquí como del sur de América. Y sí, o sea, son simbolismos que representan, por ejemplo, por decirlo a grandes rasgos, ¿no? En tribus en Brasil y ven, haz de cuenta, el jaguar, bueno, tienen ceremonias de ayahuasca, entonces ven al jaguar, si te aparece el jaguar es lo terrenal, entonces, pues ahí es un tipo de viaje, ¿no? La víbora es el inframundo, pero no es el inframundo como nosotros lo vemos, o sea, ellos tienen otra percepción. Y el águila es lo celestial, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces, yo por eso, ahí fue cuando empecé a ver más también a los animales como que, pues son maestros realmente, o sea, no son ahí nada más entes que andan, pues ahí como bestias, ¿no? En la vida, sino que realmente, por ejemplo, se dice que cuando ves a un colibrí, pues el colibrí es un mensajero del otro mundo, ¿no? Entonces es un mensaje tal vez de un difunto que te está viniendo a dejar algo, ¿no? Entonces yo lo veo como así, ¿no? Como representaciones oníricas, ¿no? O sea, como si esta realidad fuera un sueño y entonces son representaciones oníricas de mensajes, ¿no? Entonces, pero pues yo creo que el acercamiento justo de donde empieza es porque, pues digo, mi papá era veterinario y pues de ahí empiezo a ver a los animales como wow, ¿no? Entonces justo yo de chiquito pues tenía una culebra de Cuemanco, ranas, sí, así como que me encantaban. Más animalero. Ajá. Okay. Tenía ahí mis animales, ¿no? Entonces pues por ejemplo los anfibios me llamaban muchísimo la atención, ¿no? Porque si ahora pues están en el agua, pero también pueden estar afuera, ¿no? Y pues todo eso como que sí. Oye, y además de los animales, ¿qué más pintas? O sea, ¿cuáles son tus temas ordinariamente? Pues ese es Cuando no son por encargo, si te dicen, oye, dibújame esto, pues lo dibujas. Pero si no, o sea, ¿cuál es los temas de tus colecciones? O sea,
Tengo, bueno, una es Animales de Poder, que son los animales, y otra es, que esa no le he puesto bien un nombre. Bueno, le he puesto Lost Language, pero no sé si todavía estoy contento con ese nombre, que son cuadros abstractos, me gusta mucho la abstracción. Tengo, por ejemplo, ahora sí hablando de mi carrera, tengo una serie que está hecha con programación y robots que dibujan. Eh, Tengo otra serie que es digital, que es desnudos, muy impresionistas. Pero yo diría que, bueno, y dentro de la abstracta, es que no, eso ya no es tan abstracto, es un poco como más surrealista, que eso es con lo que empecé yo a pintar. Es una vertiente del surrealismo que se llama arte visionario. Y son como mundos así flotando y cosas así como muy, pues como abstractas, pero sí figurativas, no sé cómo explicarlo. Y con eso empecé. Esa es una serie que hace mucho no he tomado, pero esa se llama Visiones. Y esa me gusta mucho, pero esa me tardo mucho, porque esa sí le pongo un empeño, o sea, ahí sí saco como toda mi potencia de pintura, ¿no? Entonces ahí sí lo hago con veladuras, hago detalles muy precisos y todo, ¿no? ¿Cuál es la obra que te ha tardado más tiempo o de la que te sientas más orgulloso? Que dices, esta es mi favorita. Creo que son dos. Es un cuadro que vendí hace mucho, que es de esa primer serie, que de hecho se llamaba El Camino, y es un cuadro negro, que justo son como elementos flotando y así, ¿no? Y justo hay una parte donde hay un cubo, y en el cubo se ve un mandala de esferas, así como... Y se ve una esfera en medio. Estoy tratando de acordarme un poco porque ese sí lo hice hace un buen. Y luego de otro lado hay como un corazón, pero digo, no está totalmente figurado. Y también es una esfera y adentro del corazón tiene otra esfera. Entonces es como un fractal de esferas y cubos, justo. Pero alrededor de eso hay un buen de elementos así flotando. Y Eso es lo que siempre me da curiosidad, de que todos los elementos que ponen, uno ve una mancha así, un cuadrado acá, un corazón aquí, un animal, y todo tiene un significado, pero es un significado que te lo tienen que explicar el autor. sí, sí, sí. O sea, Digo, creo que también lo padre es que el propio espectador vaya sacando que significados, ¿no? vaya sacando significado. Sí, porque por ejemplo en ese cuadro me acuerdo que, pues sí, una persona me empezó a preguntar, oye, ¿y esto qué es? Y veo aquí estas formas. Y entonces de cuenta justo ahí tenía una novia y dijo, ah, sí, por esto lo hiciste. Y como que dije, ah, pues sí, sí me suena, ¿no? Y es que cada quien le da su interpretación. Sí. Pero ¿cuánto tiempo te dura en hacerlo? Ese me tardé como un mes y medio. Ese me gusta mucho. Y el que más me he tardado es uno que ahorita el cuadro más grande que he hecho, que es uno de 2 por 3 metros, que de hecho es muy controversial. Es un fénix que, bueno, realmente me basé en un águila, en dorados, pero todo el cuadro es como abstracto. Entonces el fénix casi no se ve. Entonces, ese me tardé como 3 años en terminarlo. Obviamente, 3 años. sí, sí. Digo, no fue un rollo de que estuviera los 3 años Claro. pintándolo, pero fue todo un proceso porque, pues primero lo empecé sin una idea, ¿no? O sea, solo tenía el lienzo así. Dije, quiero un fondo negro. Entonces empecé a manchar, empecé así, y lo veía y decía, no, pues esto qué. Y de repente dije, ah, ya sé, el O sea, fénix. también dudas, tienes dudas. Sí, o sea, sí, pues no sabía qué hacerle, ¿no? O sea, como que hice una esfera, como en el fondo. Siempre me gusta tener como un centro de donde todo se expande y se contrae. O sea, estoy muy relacionado con los mandalas, me encantan. Entonces como que hice una esfera y ya tenía eso, pero pues no sabía hacia dónde iba. Y de repente pensé en el fénix. Dije, ah, voy a hacer un fénix. Sí, pero traía una onda en ese momento de hacer cuadros con ilusiones ópticas. Bueno, lo sigo haciendo, ¿no? Pero ahí fue cuando como que empezó un poco esa idea. Entonces, había hecho, por ejemplo, un cráneo que cuando le da la luz de una forma, se ve el cráneo en dorados. Y luego hice, si le da de otra forma, se ve como en colores, así, en fosforescentes, así. Entonces depende cómo le da la luz, ¿no? Entonces dije, ah, un fénix, pero va a ser lo mismo que esto, ¿no? Y no quiero que se vea, o sea, lo que quiero es que el espectador de repente lo descubra.
¿no? Tengo otros cuadros que es eso, ¿no? O sea, estás viendo el cuadro, parece algo abstracto y de repente te das cuenta que hay un animal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es uno de un jaguar que hice eso, ¿no? Y es, pues sí, justo el jaguar como está escondido entre pues ahí la jungla y no te das cuenta y de repente ahí lo tienes, ¿no? Pero también es esa parte de la abstracción, cómo la abstracción genera la figuración, ¿no? Cómo de lo abstracto se genera también hasta lo físico, siento, ¿no? Entonces, ese cuadro es así, ¿no? Es el fénix, pero pues son un buen de manchas. Entonces, como le da la luz, si le da la luz bien, pues se ilumina el fénix. Y si no, pues se ve todo un caos, pero es justo el orden y el desorden, ¿no? El caos y el orden. Entonces el fénix es eso, ¿no? El caos y el orden al mismo tiempo. Entonces fue un cuadro que pues justo fueron óleos, luego también ordenar todo ese caos, pues me le quedaba viendo un ratote así sentado. ¿Qué estás haciendo? Pintando. En mi mente, realmente, o sea, Claro, justo, sí, porque voy figurando en la mente, pues voy a meter una mancha aquí, acá, acá. Que tal vez de unas sí me acuerdo, otras no, pero porque también el proceso de pintar es como que ya dejas de pensar, ¿no? okay. Pero sí lo tenía que ver mucho porque sí es muy caótico. Entonces, para darle a la composición orden, pues tenía que observarlo y tenía que estar... Y, por ejemplo, en un rato que no estaba terminado, me lo pidió una galería en Polanco. Entonces lo llevé. Y luego, digo, una bronca en el edificio en donde estaba la galería. Entonces el galerista me dijo, ya te lo regreso ahorita porque pues no vaya a haber broncas y no quiero causarte a ti problemas. Entonces ya me lo mandó de vuelta. Pero pues cuando yo se lo di, yo sentía que no estaba terminado todavía el cuadro, ¿no? Entonces eso fue un poco antes de la pandemia. Y entonces ya en pandemia, todo el proceso de pandemia lo estuve trabajando, ¿no? Que también pues tiene que ver, ¿no? O sea, la pandemia fue el caos, ¿no? Pero lo que entiendo es que de pronto pintar, al menos en tu estilo, resulta un poco caótico, pero también a la vez de una concentración increíble, ¿no? Porque te dices, bueno, a ver, tengo estas ideas en la mente y las voy expulsando en la medida en que se me van ocurriendo en el cuadro 4 o en el cuadro 8 que tengo abiertos, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas ese caos mental en tu obra? Pues mi obra es súper caótica, entonces... ¿Así lo definirías? Sí, sí es muy caótica. Digo, en el caos hay orden, ¿no? Pero justo es como, ¿cómo te diría? Como si hay una esfera así, y es así como irla apretando y ya hasta que se hace un diamante o no sé, ¿no? Sí, o sea, me gusta mucho trabajar con el caos. Por ejemplo, estoy dibujando o estoy pintando algo y no sé, vamos a decir, estoy haciendo un lobo y ya se ve perfecto, se ve excelente. Y agarro y le echo pintura. O sea, lo destruyo, ¿no? ¿En serio? Y otra vez vuelvo a construir. O sea, me gusta mucho eso, la construcción y deconstrucción, que es parte del statement de mi obra, ¿no? Ajá. Porque es eso, ¿no? La vida siempre está en cambios, ¿no? Entonces siempre es como, hay cosas que de repente te sorprenden y entonces otra vez llegar a ordenarlas y así, ¿no? Entonces me gusta mucho trabajar con eso, con el caos, con ordenar el caos, con ir viendo, ¿no? De hecho, de repente estoy desesperado ya de estar pintando, pero digo, soy tan obsesivo que digo, no, voy a seguir. Y luego cuando ya estoy súper cansado, sí me paso otro cuadro, ¿no? Por ejemplo, yo dibujo o pinto muchas calaveras, por eso. Te cansa, o sea, sí es un ejercicio de cansado. Sí. Sí, Porque mental y estás parado todo el tiempo y... Entonces, sí, ¿no? Pero te digo, por ejemplo, hago calaveras a la par, porque la calavera siento que ya no tiene... No requieres de esa perfección y lo he analizado y es porque pues tal vez ya es algo muerto, ¿no? Entonces ya no quieres demostrar que sí pintaste súper bien al animal, haz de cuenta, ¿no? Ya es un cráneo, ya si no es tan perfecto, pues como que ya no tiene ese juicio, digo, tal vez para mí, ¿no? Entonces, con eso me relajo, haz de cuenta, o con un abstracto, ¿no? Oye, una pregunta. Yo quiero entender que todas estas ideas de historias, filosofías, abstracciones,
hilaciones, cuentos que tú reflejas en la obra, pues debes de tener un bagaje cultural o mental. Es decir, yo siempre he creído que los artistas, al menos los gráficos, sí tienen que tener una cierta cultura de lectura, de experiencias, de viajes, porque no me imagino un pintor ignorante, inculto, o sea, porque precisamente tienen que aterrizar historias, filosofías, culturas, civilizaciones, religiones, simbolismos al cuadro. Entonces, si la cabeza no hay nada, o sea, si no tienen riqueza, pues, pues ¿qué ponen? ¿No? O sea, pues una línea, 2 cuadrados y ya, o sea, es decir, no sé cómo te has enriquecido tú para enriquecer tu obra, pues. Sí, no, sí, bueno, yo creo que para aprender hay que copiar mucho, ¿no? O sea, entonces, digo, y eso creo que es en muchas cosas, ¿no? Como dicen, el mejor líder es el mejor seguidor, ¿no? Entonces yo creo que en el arte eso también es, ¿no? Y digo, gracias a Dios he tenido la fortuna de ir a muchos museos desde que era muy chico. Mis papás me ¿A quién has copiado? Híjole, un buen, he tenido estudios de muchos artistas. O sea, bueno, tuve una época que me encantaba Dalí. Digo, me sigue encantando, ¿no? Pero copié y empecé yo a buscar hacer lo mismo que él, pero pues yo con mis cosas, ¿no? Kandinsky, ¿quién más? Digo, Goya me encanta. Aunque este tipo de pintura no se acerca mucho a lo que tú haces. O sea, Sí, no. O sea, digo, es que lo que pasa es que copias tanto que lo que empiezas a hacer es vas integrando todas esas copias y vas hacer haciendo un estilo propio. Ajá, o sea, la forma de que un artista puede tener su estilo propio yo creo que es esa. Okay. Copiar de todo lo posible y de ahí pues sacar su propia experiencia, ¿no? O sea, de aquí mexicanos pues también, ¿no? O sea, ay, es que ahorita se me fue exactamente, Jazzpic es que una es la marca, ¿no? Jazzpic, Jazzpic, que es un escultor, me gustan mucho las formas, eso lo hacía yo, pero como intentando copiar en pintura. Pues sí, de un buen de artistas, que otro mexicano me gusta. Pero en general, entonces, la nota importante es que me dices que, pues sí, los artistas suelen ser también grandes replicadores, ¿no? Sí, o sea, sí, totalmente. De otros estilos, los consumen, los asimilan y generan otra cosa. Sí. Pero tienen que tener la inspiración de algo. Tú, además de otros autores, ¿en qué otras cosas te inspiras? Ya sé que haces animales, pero ¿cuál es tu inspiración? Hay uno que tener un motor, ¿no? Híjole, pues sí, la curiosidad, o sea, digo, ahorita actualmente está cambiando justo mi discurso artístico como, tal vez a cuestiones un poco como, justo, no entiendo mucho el arte conceptual, pero estoy entendiéndolo más y estoy entendiendo también cómo relacionarlo con mi obra, ¿no? Entonces, justo estoy, ahorita también parte de lo que hago como artista son experimentos sociales antropológicos a través de redes sociales. Porque justo eso, ¿cómo está? Destruyo dibujos de personajes, ¿no? O sea, vamos a decir, Taylor Swift, ¿no? Ahorita que está medio de moda. Entonces, yo agarro el dibujo y lo destruyo. Entonces veo toda la reacción, pero también empiezo a mover, o sea, yo empiezo a mover los algoritmos. O sea, ya es una relación también algoritmo, yo, público, o sea, es toda una cosa como, ya como máquina, o sea, tengo ahí como también unas teorías, ¿no? Como del arte postcontemporáneo, ¿no? Que ya los robots empiezan a pintar y empiezan a competir con el humano. Porque ya hay una arte que es así, pero la sigue controlando el humano. Digo, hay ya generados por inteligencia artificial. Exacto. Pero ¿qué va a pasar cuando un robot empieza a pintar? Y empieza a entender qué está pintando, ¿no?
porque con la inteligencia artificial, o sea, yo lo entiendo desde la programación y desde lo que estoy tratando de entender la inteligencia artificial, pues va a haber un momento en que va a haber robots que van a estar pintando. Entonces, ¿qué va a ser esa relación del hombre contra el humano, no? Entonces, pues ahí es en donde ya empiezo a entrar en otros conceptos, ¿no? O sea, por ejemplo, esta es una serie que es lo agarré de Magritte, que es el que tiene la pipa que dice esto no es una pipa, ¿no? Entonces yo le puse a esta serie, esto no es un icono. Porque yo estoy presentando una imagen, ¿no? Del icono. Nuevamente replicando, ¿no? Ajá. Copiando. Pero esa imagen, pues ni siquiera es el icono. Y la gente se ofende y se me echa encima y todo el rollo. y yo la pinté, ¿no? O sea, eres un poco provocador también. Sí, ¿no? sí, o sea, rompes cosas, deconstruyes, ya tienes el cuadro y lo echas pintura. O sea, sí, sí. no, al menos creo que te diviertes. Sí, 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 es muy divertido, o sea, porque también veo, pues, así como la gente se toma cosas muy en serio. Justo luego soy muy, como burlón. Digo, eso lo aprendí mucho de mi papá era como muy bicharachero y se llevaba con todo el mundo y como que yo veía, era muy relajado, ¿no? Incluso yo no soy tan relajado como él era, pero justo, o sea, como que al hacer esto es como, pues, ¿cómo te tomas tan en serio una imagen, no? Primero es la imagen, y luego, ¿por qué también adoras tanto a una persona que ni conoces? O sea, Taylor Swift. ajá, ¿no? O sea, es como ese análisis, ¿no? Digo, a grandes rasgos, ¿no? Entonces es como ese análisis y empiezo a ver, por ejemplo, ahorita también hay otro caso de que tengo un dibujo, bueno, sigo jugando con los videos, le pongo diferentes audios, o sea, uso los algoritmos, uso audios y empiezo a manipular cosas, ¿no? Entonces digo, órale, ¿no? ¿Cómo funciona la gente? Entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, ahorita subí uno de Taylor Swift. No, o sea, el dibujo antes de destruirlo. Lo volví a subir. Y lo subí con un audio que ya sé que se viraliza, ¿no? Y entonces, empieza la gente así de, no, ¿por qué dibujaste a ella? Ella es satánica, no sé qué. Entonces empieza a haber todo un conflicto. Y entonces yo le digo, no, ¿por qué dices eso a la gente? Y entonces me empiezan a explicar. Le digo, no te creo. Y entonces, Estás jugando con ellos. Sí, estoy jugando con todo, ¿no? O sea, es como un juego, como una pintura, haz de cuenta, ¿no? Ahí es en donde te digo, empiezo a entrar más en algo conceptual. Okay. Y entonces de eso veo que empiezan a decir, yo solo creo en el Salvador, Jesucristo y no sé qué. Entonces tengo un dibujo de Jesucristo. Entonces voy y busco los dos videos. Entonces pongo el de Jesucristo y digo, ¿cómo no tiene tantos likes? Pero el de Taylor Swift sí tiene tantos. Y entonces contrapongo dos imágenes. Pues Taylor Swift es el demonio y Jesucristo es el Dios, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora me dicen, ¿sabes por qué no te dan likes? Porque eso no es Jesucristo el verdadero. Esa es una imagen que hizo Miguel Ángel y era su amante o no sé qué. Y digo, te enteras de datos culturales, ¿no? Digo, ya no he tenido el tiempo porque eso lo acabo de subir ayer para investigar bien, ¿no? De esa imagen. Y me dicen, no, es que esa no es la verdadera imagen de Jesucristo. Pero al final volvemos a lo mismo. ¿Conocieron a Jesucristo para saber cómo era físicamente? Entonces, al final es la misma imagen. Entonces, ¿qué son las imágenes? ¿De dónde vienen? Entonces, ahí es en donde empieza todo este juego, pues, más conceptual, ¿no? O sea, entonces, desde ahí, pues sí, exploro desde eso, ¿no? Y son videos que tienen millones de vistas, millones de likes, o sea... Qué bueno, porque vas a subir en esas redes a este video de Hablemos Franco. Sí, lo malo es que es en inglés. Es en inglés todo lo que muevo en eso. Ya voy a empezar a hacer mis canales en español. Pero sí, o sea, sí sé hacerlo. Pero sí, obviamente lo comparto. Ok. Oye, última pregunta de trataré de que sea la última de tu obra. Otra curiosidad que tengo de los artistas. Ya vi que puedes hacer muchas a la vez, ya vi que pueden ser cuadros medianos o grandes, cuántas puedes hacer al mes, pero tengo una pregunta, ¿cómo le pones un valor? O sea, ¿cómo dices, este cuadro de 1.5 por 2 para mí cuesta 80,000 pesos, 150,000 pesos? O sea, ¿cómo le pones el precio? O sea, por el tiempo que te llevó,
por las cabezas que te hizo romper, no sé, o sea, ¿cómo le pones el valor? O ese valor lo pone un tercero, o la galería, no es que no sé. Pues mira, justo, o sea, si hay una parte del arte que es ay, se me fue ahorita el nombre exacto, la institución, Uh-huh. que es la que realmente establece, o sea, realmente un artista se establece, hace cuenta, en casas de subastas, Uh-huh. que las más importantes son Christie's, Sotheby's, Phillips, eh, pues ahí es en donde sí se hace público un precio, y entonces ahí es en donde sí pueden decir, no, es que la obra de este cuate. Pero luego, haz de cuenta, si en la casa de subastas pues no se vende a ese precio, pues se empieza, porque es especulativo, Es ¿no? especulativo Uh-huh. en realidad. O sea, porque realmente no hay un valor real, ¿no? Pero Uh-huh. yo creo que es como, digo, a mí me gusta mucho leer y aprender de negocios. Y hay un cuate que me gusta mucho que se llama Dan Lok, que él Uh-huh. dice, no, pues yo ofrecía mis servicios de copyright, de copywriting en $500. Y Uh-huh. empezó a tener un mentor, ¿no? Y le decía, no, a ver, ponlo en 1000. Y luego le dijo, no, ponlo en $5000. Uh-huh. Y él, no, pero ¿cómo? Y luego le dijo, no, a ver, ponlo en 10,000. Uh-huh. Entonces yo creo que es el tema también de creérsela. O sea, en el arte, pues como es especulativo, pero, Uh-huh. o sea, porque yo no me baso en, ay, las horas que me tardé en hacerlo, ¿no? Creo que eso es algo que pues la gente hace, pero no es... Sí, lo que para mí es bello o padre, pues para otra persona no, a lo mejor, no sé, pues es que sí es muy... hay una anécdota donde le dicen a Picasso que dibuje, bueno, a una persona le dice Picasso que dibuja ahí un monito, un rayón, dijo, ¿cuánto vale? Y ya lo hizo, ¿no? Y dice, pues no sé, nada. Y él después le pone su firma y dice, ¿cuánto vale ahora? Ajá. O sea, nada más con la Sí, la firma de firma. Picasso. Se vuelve muy especulativo, muy no sé. Entonces, ¿cómo vives tú con esa especulación? Porque sí es un modo de vivir. O sea, un día puedes ganar 10 pesos y en otro al siguiente 100 y después no ganas nada en 6 meses. Es que está complicada la vida del artista. Sí, yo digo, como yo voy basando es, siempre o sea, voy probando, ¿no? El mercado. Y digo, por ejemplo, en el cuadro este del Fénix, que es el más caro que tengo, ¿no? Pues ese ahorita lo tengo en 450,000, ¿no? Pero eso yo digo, o sea, yo lo estoy poniendo así. Me han ofrecido, ¿no? Han llegado, por ejemplo, llegaron dos primos y me dijeron, te doy 100,000. Y yo, ahí sí, no, o sea, ahí sí no, porque sé que es un cuadro que puse mi alma, o sea, no lo voy a malbaratar jamás, ¿no? Y no me importa, o sea, que llegue, o sea, no me importa no venderlo, o sea, porque yo sé todo lo que trae, o sea, trae mi alma y trae así, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo otros cuadros que pues tal vez no tienen tanto eso que... Digo, yo he aprendido a no dar descuentos, ¿no? Pero aprendo cómo a hacer esas negociaciones. Tal vez hay cuadros en los que puedo pues hacer una negociación, ¿no? O sea, que no siento tanto esa necesidad de que no, me llegas al precio, sí. Entonces yo creo que es una cuestión también de atreverse, de creérsela, de que sí puedes vender a tales precios, ¿no? O dar tus servicios a tales cosas, ¿no? Obviamente, pues también conlleva, pues, o sea, no por arte de magia, pues vas a vender así, ¿no? Es ir buscando el camino y tener la intención, ¿no? De encontrar ese camino, ¿no? O sea, porque por ejemplo, ahorita a mí me falta mucho tener ciertas como, ¿cómo se llama? Medallitas de la institución, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, es algo que ya me quiero concentrar más, ¿no? En tener esas medallitas de la institución. Ah, de que ganó este premio, de que esto y de que el otro, ¿no? Sí, te digo, o sea, no solamente es pintar, sino es gestionar tu propia carrera, tu propio nombre, Sí, sí, sí. un reconocimiento público, una fama, que esa es la otra mitad de la chamba, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pero de todos modos he visto que has tenido exposiciones pues, en Berlín, Sí, en Italia, en España, sí. en Nueva York, en Colombia, no me acuerdo qué más, pero a ver, no es fácil llevar tu obra para allá, cuesta a veces le metes de tu dinero. eh, y ya con esto termino,
¿cómo gestionas al interior esa intranquilidad, toda esa inseguridad que te puede dar, que a lo mejor era las resistencias que tenían tus propios papás, ¿no? Decir, "Oh, no te metas a esto", pero en realidad hoy, bueno, hablé con tu madre, está muy contenta porque te ve que eres un hombre realizado y que te dedicas a lo que te gusta. Pero esta parte pues puede ser a lo mejor pintarlo, además de que es obsesivo, además de que es cansado, pues tienes la otra parte que es la comercial. ¿Cómo llevas esas dos cosas? Pues justo, o sea, es justo, siempre hay que aprender, ¿no? Y yo creo que eso es algo que todos los artistas deben de hacer, pues no nada más ser artista, ¿no? Aprender a negociar, porque digo, es padre que una galería te ayude y todo, ¿no? Pero pues hay momentos en que no va a haber alguien para, pues, hacer una negociación, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho leer de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estoy con un libro que es que en español sería Nunca aceptes... no, nunca aceptes Never split the difference, nunca... Ay, no sé ahorita cómo... Como dividir la diferencia, Ajá, ¿no? sí. Adviertas la diferencia, ¿no? Sí, no dividas la diferencia, ¿no? Es de un negociador, pero de cuestiones de secuestradores y así, ¿no? Entonces está muy bueno, se los recomiendo. Entonces, eso, pues estoy aprendiendo, ¿no? A cómo negociar mejor, cómo comportarme, cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Porque creo que es importante también eso. O sea, yo también tengo que aprender a relacionarme con la gente y ver cómo generar mejores contactos, o sea, le da mucha risa luego, bueno, hasta le da como que pena, yo creo, a mi novia, ¿no? Porque luego vamos en un elevador y yo me pongo a hablar con la gente, ¿no? Es cuando no te tienes que poner a hablar con la gente, ¿no? Sí, en el elevador, en el avión. Sí. Entonces ella dice, híjole, tú quieres hablar con todo el mundo, ¿no? Pero pues es eso, o sea, porque tú no sabes por dónde va a llegar algo, ¿no? Una oportunidad, ¿no? Y digo, no nada más es por las oportunidades, ¿no? Pero hay que aprender a cómo... Por ejemplo, de este libro que ahorita estoy leyendo, pues estoy practicando con gente lo que dice el libro, ¿no? O sea, aunque, por ejemplo, muy chistoso porque cortaron unos amigos un ratito y ya regresaron y todo. Entonces yo estaba hablando con la novia, porque también es mi amiga, o sea, yo los presenté. Entonces yo estaba aplicando cosas del libro, digo, no con o sea, no con una intención real de hacer una negociación, pero hablando con ella, con lo que dice el libro, para yo practicar lo que dice el libro, ¿no? Entonces, sí estás practicando. Sí, sí, pero no era, o sea, no era para realmente llegar a un punto final, sino era para poner en práctica, ¿no? Las cosas, para no nada más quedarme en el libro. Entonces yo creo que lo importante para los artistas es, pues no nada más estar en la burbuja de, yo pinto todo el día, pero pues qué padre, ojalá que... Digo, eso es lo más padre, hay artistas que sí llegan luego alguien y los representa y los mueve, ¿no? Pero no creo que sea la mayoría de los casos, ¿no? Entonces yo creo que el artista tiene que tener de todo un poco y poco a poco también aprender a ir delegando, ¿no? Que eso es en donde yo de repente más me he ido trabando, porque, digo, por ejemplo, una de las máximas lecciones es, lo barato sale caro, ¿no? O sea, tenía gente que me trabajaba por no mucho, pero pues al final es caro, ¿no? Entonces mejor buscar la manera de sí tener el dinero para pagar más a una persona más profesional, ¿no? Entonces sí tenemos que aprender a que no a ser solitarios en eso, ¿no? O sea, como tener equipos de personas, porque pues especialistas en eso, ¿no? Ajá, o sea, lo que puedes lograr solo, pues es una cosita, lo que puedes lograr con un equipo, pues es muchísimo más grande, ¿no? Entonces esa es en la parte en donde yo, por ejemplo, me estoy tratando de concentrar más, ¿no? Pero hay que buscar aprender fuera también del arte, nada más, ¿no? O sea... Y por ejemplo, yo ahorita en donde tengo que aprender más es la parte institucional de aplicar, o sea, ya he estado aplicando y así, pero en esto, pues tener ya esa parte, ¿no? Porque sé que eso me da esas medallas que también me van a ayudar, ¿no? Cuando sé que yo me he movido sin todo eso, ¿no? O sea, yo no he ganado una beca para mantenerme, yo he visto siempre cómo mantenerme como artista, ¿no? Entonces... Sí, no tienes un mecenas de una beca. Sí, no. Vi el único digamos que hace unos años tenías un apoyo importante en tu papá y de pronto tuvo falta. Ahí, ¿qué pasó y cómo lo has superado?
Híjole, no, pues eso sí fue... Es que ahí estuvo también bien duro porque mi papá pues tenía su hobby de criar perros. Unos afganos, ¿no? Ajá. Y pues se muere y me deja 85 perros. Entonces, 85 perros. ajá, entonces fueron como 3 años que tuve que concentrarme un buen en mantener ese criadero y ir colocando a los perros con gente pues que los cuidara bien. Sí fue un tema, pues la verdad muy duro. Y digo, aparte de eso también a mamá pues hubo muchos problemas porque se vendieron justo los derechos de las películas. Y mucha gente tratando de abusar, ¿no? O sea, como justo de mamá, entonces yo tuve que saltar pero también mamá me veía como el niño chiquito y no me quería dejar saltar, ya sabes, pues a defenderla, ¿no? Yo hasta que tuve que hablar con ella, oye, o sea, le tuve que explicar súper puntual, no, es que mira, estos son los puntos. Entonces sí fue un proceso, pues muy difícil que tuve que dejar un poco de lado el arte también. Y mis proyectos, o sea, yo tenía ya varios proyectos que iban bien, iban creciendo y pues ahí, pum, se cortaron, ¿no? Entonces sí fue un proceso súper difícil Pero pues para ser artista, para... ¿Y de qué te agarraste? ¿En qué te fundamentaste para dejar pasar esos? Porque se va tu papá, se van los proyectos, se va el criadero y tienes que reinventarte. Híjoles, esa es una buena pregunta, ¿eh? O sea, sí, pues del arte, porque digo, en los momentos que podía sí buscaba, ¿no? O sea, cómo volver a eso. Y sí, o sea, eso tenía... Bueno, también la parte de marketing me gusta mucho. Entonces, yo creo que entre esas dos como que me iba ahí codeando a ver cómo Ah, hacía cosas. en concreto, en realidad lo superaste trabajando, Ajá, trabajando, sí, sí. trabajando y esforzándote, estudiando y dejando atrás eh, pues esta parte fea de una pérdida, ¿no? Sí. Sí. Digo, una parte que me costó mucho, mucho trabajo era, pues mi papá era mi mentor, ¿no? Yo le decía, oye, ¿qué hago aquí? Y de repente me quedé así como, ¿y ahora a quién le pregunto? Ahora que ¿No? Y eso fue algo que me encantó de entrar a Open Minder, que ahí encontré eso, o sea, esa parte que... Y llevaba mucho tiempo así como, pues, ¿dónde? Y aquí en Open Minder justo llego, pregunto, oye, ¿cómo hago esto? Cuando estoy atorado, ¿no? Y sí, como que ese es como que el último eslabón que me faltaba como concretar. Pero sí, yo creo que el trabajo y dedicarme y... O sea, yo le decía a mamá, vas a ver que esto yo lo voy a solucionar rápido, ¿no? Lo de los perros. Y dándole y pues lo solucioné y creo que lo solucioné muy bien, ¿no? Y pues sí, por ahí. Muy bien, Elías, pues vamos cerrando un poco la conversación. Me da gusto que te hayas Abierto atrevido aquí. a platicar de estos temas y a lo mejor toqué ahí una herida, pero bueno, son recuerdos que tu papá hoy seguramente estará muy orgulloso de ti. Sí. Al igual que tu mamá y tu novia se llama Azul, ¿no? Sí. No sé, como mi hermana, justo. Ah, sí, qué padre. Pero bueno, te veo también muy contento en redes con ella, etcétera. Entonces, pues felicidades por tu obra. No es, repito, no es fácil ser artista en plástico en este mundo, menos en un país en donde de pronto a veces, repito, la cultura y el arte están en prioridades muy secundarias. Y tú has decidido tomar esta ruta de vida a pesar de todas estas adversidades, a pesar incluso, o has utilizado la modernidad y las tecnologías en tu favor, te tienes que gestionar a ti mismo, eres una empresa, porque tienes que ponerle precio y valor a tu trabajo y pues has enriquecido mucho este espacio. Muchísimas gracias, por venir y te cedo la palabra únicamente más para que termines, le plantees a la audiencia, a nuestros seguidores, una pregunta que quisieras se hicieran a sí mismos. Ok. Pues yo creo que la pregunta es, pues, ¿qué podrías empezar a hacer hoy para, para hacer ese cambio que estás buscando? Esa sería la pregunta.
Pues muy bien, Elías, muchísimas gracias por venir. Gracias. Y estamos viéndonos ahí por Open-Minded y Súper. esta es tu casa. Gracias, Vale, gracias. pues, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. No se olviden de darle a la campanita y compartir si merece la pena compartirlo entre sus amigos y familia. Hasta luego.